Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado, güey, que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. Ya hasta Miguel les dijo, güey, en la introducción. Sí, güey. ¿Se me han escuchado? Hijo de tu puta madre. Perdón. Pero bueno, muchachos, ¿Cómo estamos Una semana más. siguiendo noviembre. Ya, esto ya. ¿Qué se compraron en el Buen Fin? Ya chicoteó esto, ¿no? Ya chicoteó, banda, vámonos. Ya nos cargó. ¿Qué se compraron en el Buen Fin? Nada. Nada. Una sierra circular. No, una sierra de mesa, perdón. Yo cambié mi tele. No es cierto. No es cierto. No, nada, tampoco, manito. No, yo tampoco. No estamos nada. para esos gastos. Andamos austeros todos. La 4T. Andamos a ustedes. Sí. Pues bueno, estamos en la segunda semana de noviembre. Este capítulo es gracias a José Ramón. Muchas gracias por tu apoyo, José Ramón. Este capítulo va dedicado a ti. Entonces, si ustedes se preguntan, si son nuevos y se preguntan por qué un capítulo está dedicado a una persona, es porque forma parte de los patrons de este podcast y nos apoya mensualmente con una cantidad. Si ustedes quieren formar parte de este grupo, pueden hacerlo desde $1 al mes. Y si no, con que nos escuchen, nos compartan, nos comenten y le den me gusta. Con eso nos ayudan a interactuar mucho con nuestras redes sociales. Y que lleguemos a más personas, ¿no? Y romper el algoritmo de YouTube en este caso. Entonces, si ustedes nos están escuchando en Spotify, Pocket Cast, Google Podcast y Anchor, ya pueden dejar comentarios, ya incluso pueden decir qué les pareció, puntuar el capítulo y demás. Y si están en YouTube, pues no olviden hacer lo que les comenté hace ratito, ¿no? Darle me gusta, comentar. Y sin más sin más anuncios parroquiales, salvo que... Comienza. Amén. Ok. Ya puedes Bueno. ir a tocar, a contarnos, Ok. a tocar niños, pero no. A tocar. No, pero es que, a ver, No, estamos no. haciendo anuncios parroquiales. Está sacando. A ver, échale. No, Va. a ver, eso es un Bueno, vamos a hecho. cambiar de tema, temas más amables. A ver, es un hecho que salió en la película de los 2 papas. Sí. Nada más digo. Hay una película de Netflix que lo explica. En días recientes se han dado a conocer los distintos ganadores del premio Nobel en sus diferentes categorías, ¿no? Ven que últimamente Sí. han salido los anuncios. Cuando recién ganó el de medicina, creo que le habló a sus papás, ¿no? No, Hay un video muy bonito en el que le dice, Mom, Dad, desde papá, ¿está mamá ahí? Dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Todo bien? Y hace, sí, quiero decirles que gané el Nobel. Qué bueno, tan joven. Ya el señor es grande, ¿no? O sea, tan joven. Dice, y sí, les habla a sus papás. Digo, está chido porque lo puede compartir con sus papás, ¿no? Ya. Pero Bueno, sí. pues hace 73 años, en 1950, el premio Nobel de Física lo ganaba el físico británico Cecil Frank Powell por su desarrollo sobre el método fotográfico para estudiar los procesos nucleares y por sus descubrimientos sobre los mesones realizados mediante este método. Lo que poca gente... Mesones. Te entendí masones. No, mesones. Dije, no, ya. Sí, con lo de los curas, no procedió, manito. Ya es el último capítulo del podcast. No, los mesones, que Se son unas suicidaron partículas con subatómicas, 10 ¿no? cuchilladas. Se suicidaron con 10 cuchilladas en la espalda. Se suicidó de 50 disparos. Lo que pocas personas saben
es que en ese mismo año, en 1950, un músico mexicano fue nominado al mismo premio, al Premio Nobel de Física. Solo 2 mexicanos en toda la historia han sido nominados al Premio Nobel de Física. Uno lo conocemos, bueno, no sé si, no lo conocemos de persona, pero hemos escuchado su nombre. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién? Uno creo que es físico mexicano. O sea, solo 2 mexicanos en toda la historia han sido nominados al Premio Nobel de Física. Uno, conocemos su nombre, estoy segurísimo, está relacionado con la UAM. Carlos Greff. Es Manuel Sandoval Vallarta. Todo meco. Ok, no sabía. Todo meco, dice. Sí, AT. Sí, auditorio. Manuel Sandoval Vallarta estuvo nominado al Premio Nobel, no ganó. Y nuestro personaje de hoy, Julián Carrillo, creador del sonido 13. Y bueno, antes de que comenzar este capítulo, quiero mandar un agradecimiento a Memo, Guillermo Martínez y su papá, don Refugio Martínez, que, bueno, ellos escribieron un libro sobre Julián Carrillo y pues me basé en ese libro y en otras fuentes, pero en particular en ese libro para este capítulo. ¿Por qué lo menciono? Porque Memo y yo estudiamos juntos cuando estuvimos en la filosofía. Él es doctor en filosofía y su papá es doctor en física en la Universidad de San Luis Potosí. Ok. Y bueno, pues obviamente este personaje tiene que ver con la física, ¿no? Por eso estuvo nominado al Premio Nobel de Física, pero era un músico mexicano. Lo dijo al principio. Lo dije al principio. Perdón, yo solo me quedé solo me quedé con la parte de que era física. También lo dijo. No, en realidad no era físico, No, era músico. Era músico mexicano. Era Ok. músico. Perdón. Julián Carrillo nació el 28 de enero de 1875 en el pueblo de Ahuelulco, San Luis Potosí. Fue el último de los 19 hijos de Nabor Carrillo y Antonia Trujillo, una pareja de ascendencia indígena. Supongo que purépecha, o tal vez, no sé qué indígenas tienen en San Luis Potosí, pero supongo que purépecha. No, es que... No, sí está bien dicho, sí. Sí, está bien dicho, güey. Sí, Sí, o sea, digo, suena despectivo, pero no es despectivo. güey. No, o sea, Otra vez funable, no me di cuenta, güey. no, o sea, digo, Dale, güey, tristemente, tú dale. tristemente se ha hecho que suene despectivo, pero no es despectivo, o sea, no está diciendo Es indios. discriminatorio, que es diferente. No, tampoco, pero es que justo tristemente se ha asociado decirle indígena a alguien como algo despectivo, pero no lo es. Pero bueno, el punto es ese. Estás hablando de indígenas, el Cris, no, ya sigue contando de los indígenas. Y bueno, no sé si el nombre de Nabor Carrillo les haga... Sí. La canción de Chava Flores, de Nabor. No he escuchado esa canción. ¿No? No, pero Nabor Carrillo sí es un Nabor- científico mexicano Ingeniero, importante, es un ingeniero mexicano importante. Mm. Y además ahí sí se llama el lago que está al lado del fallido aeropuerto de Texcoco. Es una reserva, pues, ahí. Pero bueno, después les voy a platicar por qué es importante. ¿Por qué tiene que ver Nabor el que Carrillo inunda con Texcoco, eso? ¿no? Es el que siempre inunda el AIPA, ¿no? Correcto. No, el Naim. Naim, sí, exactamente. es el que lo inunda seguido. Bueno, ¿no? pues Julián Carrillo perteneció al coro del templo local, cuyo director lo alentó para trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí para estudiar música, porque era Músico, ¿no? bueno, o sea, como niño y está en el coro, tenía bastantes no no se dice eso. No, pues. no. Era niño bueno en el coro de la iglesia. Bueno, tenía dotes para ser Sí. músico. Allí en San Luis Potosí las dificultades económicas lo obligaron a abandonar sus estudios de primaria. Comenzó como timbalero en la orquesta de su maestro y más tarde se pasó a violinista. Durante esta época, por las mañanas ejecutaba responsorios fúnebres. ¿De qué? Del violinista No, en la iglesia. no, güey, Cállate, hijo de la chingada. Es que, a ver, supongo que no estaba en la iglesia. Todo está en la iglesia. No, Bueno.
San Luis Potosí es el que pasa el perrito, ¿no? El Sí. estado que Sí, pasa exactamente, el Ferrioni. en Ferrioni. Digo, esa es una marca, pero es un French, ¿no? Sí, No, es un... Schnauzer, güey. Es un Schnauzer, Schnauzer. sí, Es un Schnauzer. sí, sí, Es sí. un Ferrioni. Sí, yo también decía el Ferrioni, güey, porque es la marca. Bueno, entonces, durante esa época, por las mañanas se ejecutaba responsorios fúnebres y por las noches tocaba en fiestas particulares. O sea, dejó la primaria porque tuvo que entrar a trabajar a una edad muy temprana. A esa temprana edad realiza sus primeras composiciones, incluyendo una misa. O sea, él siempre tuvo como que... Bueno, ya van a ver, pero les puedo adelantar que fue un prodigio de la música en México. O sea, nunca lo hemos escuchado porque México no tiene una cultura musical, así como de música de conservatorio. O sea, nosotros puro Bellacat, ¿no? Exacto, bueno, y Peso Pluma. música Compa, popular, ¿no? que O te sea, vayas esa morra, ¿ya ves? exacto, exactamente. Ah, no, fuera Spider-Man, culo, güey, cuando te lo conoces. En el año de 1895, a los 20 años, se va a estudiar a la Ciudad de México ingresando al Conservatorio Nacional de Música gracias a una carta de recomendación del gobierno estatal. Entre sus maestros estuvieron Pedro Manzano, Melesio Morales y Francisco Ortega y Fonseca. Este último, Francisco Ortega y Fonseca, en el Conservatorio Nacional de Música, impartía las clases de física, de acústica y de matemáticas. En el conservatorio. En el Conservatorio Nacional de Música. ¿Se seguirá dando física, música y matemáticas? No creo, güey. Tal vez acústica sí, pero física y matemáticas no creo. También formó una pequeña orquesta con otros alumnos del conservatorio y no solo eso, sino también hizo la sociedad de alumnos del conservatorio y él fue presidente de esa sociedad. Ok. El 13 de julio de 1895 inició su trabajo sobre la música microtonal. Ahorita vamos a ver qué es la música microtonal. Al estar en su clase de acústica con el maestro Ortega, a Carrillo le fue mostrada la supuesta ley de la ley de divisiones de cuerdas, la cual sostiene que si tienes una cuerda y se divide en dos segmentos la cuerda, o sea, si tienes una cuerda tensa, la divides a la mitad. Sí, pero tú tienes una cuerda tensa, la punteas y si tiene una caja de resonancia va a sonar un sonido. Si esa cuerda la divides a la mitad, ¿no? O sea, digamos como que pones tu dedo a la mitad de la cuerda y la tocas. ¿Hace sonar la mitad? No, haces sonar la octava. Es la misma nota, pero una octava más aguda. Sí, o sea, me refiero a hace sonar a la mitad de la cuerda. Ah, la mitad, hace sonar a la Va a mitad de la sonar cuerda. al doble de la frecuencia. Sí, A la que es como octava, ¿no? es como el doble, pero no es el doble en sí, sino se le llama la octava, Ok. ¿no? Ujú. Y si divides la cuerda en tres, ¿no? Y haces sonar, por ejemplo, el lado El un tercio. El chiquito, el tercio. Entonces, güey, no, de la verga, güey. Uno ya no puede hablar en este pinche podcast bien, hijos de la chingada. ¿Cómo suena el chiquito? ¿Cómo te suena el chiquito? Que suene como chancla. No hay pedo, dice el mío. Ay, Bueno. escaló muy rápido, ¿no? Ajá. Entonces, Si divides la cuerda en tres, en el tercio, güey. Sí. En el tercio. el segmento pequeño. Entonces lo que va a sonar va a ser la quinta. Que resuene el chiquito, dice. Que la quinta también es un intervalo musical. Bueno, esto sorprendió mucho a Julián Carrillo, ¿no? Porque, pues, al estudiar las leyes de la producción, o sea, al estudiar cómo ibas dividiendo la cuerda, iba cambiando de tono, ¿no? Era la misma cuerda, era la misma longitud, el mismo grosor. Pero si tú dividías la cuerda en Los distintas sonidos que emitían, fracciones, ¿no? los sonidos cambiaban. Todo eso le llevó a experimentar por su propia cuenta. Ese mismo día, Julián Carrillo realizó en su pequeño departamento un experimento, utilizando el filo de una navaja para presionar la cuerda en el punto exacto entre las notas sol y la de una cuerda. O sea, el violín tiene ciertas cuerdas, entonces una cuerda la partió con una navaja, fue, digamos, apretando o presionando en distintos puntos de la cuerda para encontrar sonidos distintos que no son las... Ahorita voy a hablar un poquito de las notas musicales, ¿no? Como las conocemos.
Durante, bueno, eso fue en el 95. Después, durante una presentación que realizaba como solista en una entrega de premios de nivel superior en 1899, el presidente de la República, el general Porfirio Díaz, lo escucha y decide concederle una beca para estudiar en el Real Conservatorio de Leipzig, en Alemania, porque era muy buen violinista. En ese entonces, cuando se fue a Alemania, compone su primera sinfonía, la cual fue estrenada en la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig en 1901, bajo la dirección de él mismo. Él dirigió su propia sinfonía. Hola. Fue también, por concurso, violín primero de la orquesta del Conservatorio de Leipzig. Fue el violinista principal. Y en la orquesta de Gewandhaus. En el Congreso Internacional de Música en 1900, celebrado en París, Julián Carrillo propuso nombrar todas las notas nuevas con monosílabos para facilitar el solfeo. La propuesta se aceptó y se publicó. O sea, a Julián Carrillo le debemos que se llamen do, re, mi, fa, sol. Esos nombres ya existían en do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Era un poema de la Edad Media y por eso se llamaron así las notas. Pero antes, bueno, a las notas también se le llamaba tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, etcétera. Entonces él propuso como, no, güey, hay que regresar a los monosílabos para que... Entonces se aceptó. Terminando sus estudios en Leipzig, se trasladó a Bélgica e ingresó al Real Conservatorio de Gante, donde ganó el primer lugar en el concurso internacional de violín en 1904. Julián Carrillo se convirtió así, en ese año, en el mejor violinista del mundo. No lo conocemos, güey. Julián Carrillo Paganini. Exactamente, güey, Julián Carrillo Paganini. En ese mismo año regresó a México, donde el presidente Porfirio Díaz reconoce su buen desempeño en Europa, regalándole un violín Amati en nombre de la nación. Un violín Amati es como si te regalaran un Stradivarius, o sea, una chingonería de violín. Es nombrado profesor de composición, contrapunto, fuga e instrumentación en el Conservatorio Nacional de Música y después fue promovido a director en 1913. Año en que es admitido como miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de México, que es la sociedad científica más antigua de México. Ahora INEGI, ¿no es cierto? Pues no sé si ahorita exista, pero él pertenece a la Sociedad de Geografía y Estadística de México. Por eso es que también está relacionado con las matemáticas. O sea, el güey es músico de profesión, fue músico de profesión. Pero se empapó de las matemáticas también, ¿no? Y de física, sobre todo de física. En su discurso de ingreso a la Sociedad de Geografía y Estadística de México, su discurso de ingreso versó sobre el tema de Colón, de Cristóbal Colón, proponiendo incluso que nuestro continente debería llamarse Colombia y no América, pues Américo Vespucio no tenía ningún derecho de suplantar con su nombre al descubridor del Nuevo Mundo. En 1914, al caer el gobierno de Victoriano Huerta, ¿se acuerdan? Ya empieza la revolución y todo este pedo. Carrillo se trasladó a Estados Unidos y se exilió en la ciudad de Nueva York, donde organizó y dirigió la Orquesta Sinfónica América. El debut de esta orquesta se realiza con la presentación de su primera sinfonía, teniendo tal éxito que la prensa lo nombra The Herald of a Musical Monroe Doctrine, que significa el heraldo de la doctrina Monroe musical, ¿no? Es en Nueva York donde edita... ¿La doctrina Monroe es la de América para los americanos? Exactamente. Nada más la no intervención, ¿no? No, más al revés. América para los americanos. No intervención de otros continentes. Exacto, si no intervención de otros continentes. Sí, o sea, estos güeyes. A ver, es la no intervención de Europa en América. Exactamente. Es nuestra. Sí. Yo me la quedo. Exactamente. Ustedes quita tus manos, ¿no? De mi América, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, no intervención de otros continentes. En esto. Es en Nueva York donde edita el segundo tomo de Pláticas Musicales que se publica en México en 1922 y en donde aparece la primera referencia pública a la teoría del sonido 13. Él publica varios libros, entre ellos uno de los más conocidos y bueno, los que se pueden encontrar, digamos, en bibliotecas ahorita especializadas, pues son estas Pláticas Musicales, publica 2 tomos de eso,
pero también tiene así como fundamentos de la física en la música y física y no sé, o sea, tiene un montón de cosas así. 4 años después, en 1918, regresa a México y es nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional y es nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, otra vez, por segunda vez. Bajo su batuta, la Orquesta Sinfónica alcanza un nivel de excelencia al grado de ser considerada mejor orquesta que la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de México. Aplicando sus conocimientos de física y matemáticas, en 1940 patenta 15 pianos metamorfoseados para cada intervalo de tono. Ahorita explico esto. Desde tonos enteros hasta 16avo de tono. Pero no será hasta 1949 que se construye el primer piano de tercios de tono con la casa Sauter de Alemania. Para 1958 ya tienen los 15 pianos y los presenta en la Exposición Mundial de Bruselas, donde es galardonado con la medalla de oro. Construyó 16 pianos, arpas, flautas, guitarras y chelos capaces de generar cuartos, octavos y hasta 16avos de tonos. Y Julián Carrillo presentó una tesis en 1947 acerca de la diferencia de dividir una cuerda por medio de un corte o de realizar un nodo. Un nodo o un corte es lo que les digo, que tiene una cuerda y la aprietan en un lugar, ¿no? Específico de la cuerda, ¿no? ¿Por qué esto es importante o por qué es relevante dentro de la ciencia? Porque toca temas de frecuencia, por ejemplo, en términos de física. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis. Bueno, déjenme leer este cachito y ya después hago un paréntesis. En este último caso, en este de dividir la cuerda por medio de un corte o realizar un nodo, este último caso, el segmento resultante no es el microtono exacto que se obtiene al cortar la cuerda, ya que el nodo disminuye la longitud de la misma. La música de Julián Carrillo fue difundida en Europa por Jean-Étienne Marie y en Estados Unidos por Leopold Stokowski, ambos admiradores de Carrillo y su teoría. Fue condecorado en Francia en 1956 como Caballero de la Legión de Honor y en Alemania con la Gran Cruz de la Orden del Mérito. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Actualmente la música que se escribe y se toca en todo el mundo, a excepción de, por ejemplo, música tradicional de China, alguna música tradicional de Japón, alguna música tradicional de India, toda es una música que se llama música tonal, es decir, entre una nota y otra hay un intervalo que se llama un tono. Solo existen 12 notas, ¿no? Es la música tonal, 12 notas. Antes existían 8 notas y por eso se decía que después de las 8 notas se repetían otra vez las notas y por eso es que se llama que una nota y después otra octava, se llaman octavas, lo que decía ahorita, ¿no? Que si partes una nota a la mitad es la misma nota pero en octavas. Okay. Más grave o más agudo, aguda, exactamente. Es la misma nota. Entonces, ahorita la música que se toca en todos lados es la música tonal. Y solo hay 12 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas. Y los semitonos, bemoles, ¿no? Los semitonos, que es entre do y re está el do sostenido o el re bemol. Entre re y mi está el re sostenido o el mi bemol. Entre fa y sol está el fa sostenido, sol bemol, sol y la, sol sostenido, la bemol. Entre la, si, la sostenido o si bemol. Es decir, solo hay 12 notas y siempre se repiten. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y después del si se repite otra do, re, mi, fa, sol, la, si. Y así se escribe, así escribió Mozart, así escribió Beethoven, así escribió todo el mundo. Así escribe Bad Bunny. Así escribió Bad Bunny, sí. En la guagua Exactamente. El olor de su perfume. Poeta moderno. Disculpas, pero sus letras, chulada. Pero Julián Carrillo dice que entre un tono y otro, o sea, en este intervalo que les digo que es tonal entre do y re, no existe solamente el do sostenido y el re bemol, existen otras notas. Al final llega, y de hecho en el libro ahorita les digo cómo se llama, ¿no? El que escribió mi cuate y su papá, que, bueno, hay una infinidad, o sea, llega que hay una infinidad de sonidos por las infinidad de divisiones que puede, o sea, nosotros sabemos que tú en un intervalo abierto, ¿no? Por ejemplo, los números reales, pues hay una infinidad de números, que es exactamente lo mismo que pasa en la longitud de una cuerda, ¿no? La longitud de una cuerda, tú puedes subdividirla en otros intervalos más pequeños y tocas la cuerda, la punteas y la frecuencia que genera es una frecuencia
muy distinta a la que tenías. O sea, en el deber ser se podría decir que nunca se ha tocado la misma canción 2 veces. No, o sea, No, o sea, por ejemplo, las bandas, ¿no? Una banda que, por muy bien estudiada que tengas tu canción, si es 1 milímetro abajo de la... O sea, bueno, en el deber ser, exactamente. claro, o sea, el sonido es el mismo, ¿no? Pero bajo esta hipótesis hay tantos sonidos como secciones para tu cuerda, ¿no? Entonces hay tantos sonidos y sabemos que hay una infinidad de sonidos, entonces... Exactamente. Digo, está interesante, es como verlo muy... Ay. Aquí el problema es que el oído humano no es capaz de detectar esas sutilezas en frecuencias demasiado altas, ¿no? Ajá, no solo en secuencias demasiado altas, entre la subdivisión, ¿no? Tal vez tu oído no alcanza a diferenciar, tiene que haber una diferencia significativa para que tu oído la identifique. Lo perciba como algo distinto, ajá. ¿no? Sin embargo, decían que Julián Carrillo tenía un oído extraordinario y él podía percibir, por eso dice el sonido 13. Y no por nada fue el mejor violinista del mundo. Exactamente, en esos años, ¿no? Y por eso pudo percibir estas diferencias que había entre un tono y un semitono y que había en medio otros tonos muy distintos, que ¿no? para él sí era perceptible, si movía su dedo poquitito abajo, le daba otro tono, ¿no? O sea, exactamente. Porque él sí tenía ese oído. Ese oído. De hecho, se llama sonido 13, en realidad el sonido 13 solamente es un nombre, pues como, así, Genérico. no Por decir genérico, algo, ¿no? sino como, bueno, que trata de, o sea, el significado que trata de decir es que hay más de 12 sonidos, ¿no? Ahorita les acabo de decir que hay 7 notas, o sea, 7 tonos, y 5 subtonos, y 5 ¿no? semitonos, ¿no? Son 12. Entonces él decía, no hay 12, hay muchísimos más, y por eso inventa lo que él le llamó la ¿no? teoría del sonido 13. Y es lo que decía, que hay microtonos, no hay semitonos, y no hay, puedes dividir. Si nosotros nos ponemos a pensar más matemáticamente, para mí cuando lo leía no era una sorpresa, ¿no? O sea, para mí me suena totalmente lógico, me suena hasta cómo es que nadie ha dicho que pues, entre un tono hay un medio tono, hay una infinidad de tonos en medio, ¿no? Pues no dicen que hay una infinidad de tonos en el largo de una cuerda, ¿no? También es una cuestión cultural. De este lado del mundo, la teoría musical se basa justamente en eso, que hay 12 notas y ya está. Y no solamente de este lado del mundo, yo creo que es invariante, ¿no? O sea, es que hay países donde la música no es necesariamente igual a la nuestra. O sea, y además porque la música, lo que le llaman la música de conservatorio, la música clásica, que podemos llamar así, pues la única que ahorita impera pues es la europea, ¿no? La que se generó en Europa, pero si escuchan sonidos, o sea, yo ahorita recuerdo, por ejemplo, One Piece. One Piece, ahorita en este arco de Wano, tocan ese instrumentito, ¿no? Shamisen. Ese instrumento, por ejemplo, no tiene lo que le llaman trastes, como una guitarra, no tiene trastes. Es continuo, entonces tú puedes hacer una nota que tú quieras en la división que tú quieras de la cuerda, ¿no? Y esos son los sonidos orientales, por ejemplo, en Medio Oriente también están estos como... incluso está muy gutural, ¿no? Los mongoles, ¿no? Que eran muy, que sí tocan con instrumentos de cuerda, pero también es muy de la garganta, ¿no? Y hacen tonos con la misma garganta, ¿no? Ahora... Son una música tradicional, o simplemente en México, la música tradicional con caracoles, conchas y demás, que algunas se ha preservado, pero también se ha perdido. O sea, ya se conoce como música clásica, solamente la de Europa, ¿no? Ahora, como decías. El plus que tuvo Julián Carrillo fue que no solamente dijo, existen otros tonos o microtonos, ¿no? Que no son los naturales, los clásicos, sino que además él empezó a hacer experimentos en laboratorios de física acerca de las frecuencias, de por qué demostrar que lo que yo digo no solamente es porque yo lo oigo, sino si nos vamos a medir la frecuencia, capricho, la frecuencia, ¿no? es distinta, ¿no? En la música se afinan, o sea, cada instrumento tiene su nota, tiene su escala, pero todos se afinan con una nota que se llama la nota La, y se afina a unos hertz que son 440 hertz. Entonces un instrumento siempre tiene que estar afinado en esa nota La
y la nota la tiene que vibrar a 440 Hz. Y así es un estándar, así universal. Ahora, entonces cuando él quería medir los microtonos, empezaba a medir estos hertz y se daba cuenta de que no. O sea, sí hay diferencias entre un tono y microtono y bla, bla, bla. Entonces empezó a ir en México, en ese momento, él fue profesor de la UNAM. O sea, la UNAM lo contrató para... Creo que no lo pongo, pero lo contrató en algún momento para ser profesor de algo. Quiso hacer los experimentos en los laboratorios de física de México, pero no estaban tan desarrollados y se fue a Estados Unidos y se fue a Francia a hacer sus experimentos. Y entonces, gracias a eso, y entonces aquí continúo, ¿no? En marzo de 1950, en el Conservatorio de París, presentó su piano experimental en tercios de tono, el primero en el mundo, y la música compuesta para el piano por el mismísimo Carrillo, y esta pieza la interpretó su hija Dolores Carrillo, e impartió una serie de conferencias ante el mundo científico sobre la gama de los armónicos. O sea, no solamente era para los músicos, sino era también cosas técnicas para los científicos. Los estudiosos del tema, ¿no? O más allá, ¿cómo dices, no? O sea, ya el estudio detrás de, ¿no? Monsieur Jean Cabanet, decano, como el director de la Facultad de Ciencias Físicas de la Sorbona, en París, al presentarlo en la primera serie de sus conferencias que dictó Carrillo en 1950, se refirió a él como, y aquí voy a citar: todos sabemos que los físicos, aún los más eminentes, poco saben de música, y sin embargo, se aventuran a escribir sobre problemas musicales. E inversamente, los músicos más ilustres saben poco de física, y a su vez escriben sobre física musical. Donde resulta que este grupo de eminentes 79 personalidades han hecho un caos de esta materia. Y tenemos la esperanza de que con los estudios que está llevando a cabo el señor Julián Carrillo de la Universidad Nacional de México, se haga luz en este problema. Nacional de México, claro, porque todavía no existía la UNAM. No, era la Universidad de México, ¿no? La Universidad de México, Ajá. Estaba en el antiguo Palacio de Minería, ¿no? Bueno, y también en la Preparatoria Nacional. Por ahí, bueno, no era... Y en ¿cómo se llama? ¿En Donceles? San Ildefonso. El análisis realizado y presentado por Carrillo en la Universidad de la Sorbona causó sensación y se dieron las bases para aclarar cuáles eran los verdaderos intervalos con que se forma la escala básica de la música. Esta intensa jornada de difusión de su obra musical técnica y científica tuvo consecuencias trascendentales, pues se propuso su candidatura al 80 Premio Nobel de Física de 1950. Como ya mencioné, siendo el segundo mexicano en lograr esta importantísima distinción, uniéndose así a Manuel Sandoval Vallarta. Manuel Sandoval Vallarta fue años después, o sea, en realidad él fue el primero pero... mexicano nominado al Premio Nobel de Física. El cable de la agencia AFP remitido desde París indicaba: Julián Carrillo, candidato al Premio Nobel, París, 3 de abril, AFP. La Academia Sueca de Ciencias estudia la candidatura del célebre músico mexicano Julián Carrillo para el próximo Premio Nobel de Física. La teoría del maestro Carrillo acerca de los armónicos que expuso recientemente en París, especialmente en la Sorbona, en presencia de Monsieur Jean Cabanet, decano de la Facultad de Ciencias, ha causado sensación en el mundo científico. Los archivos del Premio Nobel, en cuanto al proceso de nominación, postulación y determinación, deben estar en secreto al menos por 50 años. O sea, nadie sabe cuáles son las discusiones, cómo se escoge. Tiene que estar en secreto al menos 50 años. Hasta el momento, pocas áreas han abierto sus archivos. La física es una de las que los mantiene cerrados aún. Así que los pormenores sobre dicha nominación están a la espera de ser analizados. O sea, nosotros ahorita no sabemos por qué Julián Carrillo no ganó el Premio Nobel de Física y lo ganó el británico inglés. Yo leí en alguna de las fuentes que estaba leyendo que... Porque era mexicano. Más bien porque en ese tiempo estaba en boga la teoría nuclear. Un montón, o sea, y de hecho... como 2 o 3 premios Nobel anteriores y más premios posteriores, todos los premios Nobel que ganaron fueron por investigaciones alrededor de lo nuclear, ¿no? Del átomo y esas cosas. Pero esto era tan así...
Mico. Se Atún dice Mico. atún Mico. Che, Homero Simpson. Lo que sí se sabe. Julián Carrillo puede contra una inerte barra de carbón. Sí. No mames, qué poca madre. Lo que sí se sabe es que su candidatura debió estar respaldada por un buen número de instituciones de investigación en física a nivel mundial. Sí, o sea, que no nada más es de, ay, él, ¿no? Sino sí hay muchas instituciones que lo respaldaron. que dicen, sí, de acuerdo estamos, ¿no? Que se avienta ese carnal. También se sabe que su candidatura tuvo que ser respaldada por varios ganadores de premios Nobel, Ala. entre quienes se encontraban principalmente latinoamericanos como la poeta Gabriela Mistral, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Y además también, como regla, es que el que es el candidato tiene que aceptar la candidatura. Entonces, Él era consciente Julián que Carrillo le iban a era nominar. consciente que estaba nominado y que aceptan su candidatura, ¿no? Ok. Y, pues bueno, nada más, ¿se acuerdan que dije de Nabor Carrillo, no? Entonces su papá se llama Nabor Carrillo. Su hijo le puso igual que su papá, Nabor Carrillo II, ¿no? Fue hijo de Julián Carrillo y fue un ingeniero muy prominente en México y fue rector de la UNAM. Y así también se llama el laguito ese que está ahí en Texcoco, ¿no? Nabor Carrillo. Y bueno, podemos encontrar más acerca del sonido 13. Obviamente no les puedo dar una teoría aquí de la música y de eso, porque tampoco soy experto. Pero pueden leer, hay un documental que pueden ver en YouTube, en la página de la Universidad de San Luis Potosí, que se llama 13 conceptos del sonido 13. Y este libro que escribió mi amigo y su papá, que se llama Julián Carrillo, el potosino que forjó un nuevo universo. Y bueno, pues este es el capítulo de Julián Carrillo. Yo creo que nadie, ni yo tampoco sabía la historia, ni lo conocemos. No. Y me parece una persona, no solo en la música, sino también en la ciencia, notable. Estar nominado y llegar a ser en algún momento el mejor violinista, no fue de gratis. No, y realmente para empezar es una historia de alguien que se sobrepuso ante toda adversidad, ¿no? O sea, además que él sí no era white chican, no venía de familia acomodada. Sí, no, o sea, pero está chido la parte de cómo es, ¿no? La versatilidad de ser músico y científico. Ajá. Que hemos visto esas historias, ¿no? O sea, de otros también que estudian una cosa y son muy prolíficos en otra área también. Y qué buen homenaje le rindió este K13. A esa calle 13, al calle sonido 13 también. Así, güey. Y no manches. El 13 no es de tan mala suerte como... Lo cierto es que ustedes pueden leer, ¿no? O sea, escribió muchos libros Julián Carrillo, y hay libros que son de física. O sea, física y música. O sea, tú pueden ir y leer y hay ecuaciones y son muy técnicos. O sea, no es algo filosófico. No es nada de, ay, el sonido es bonito porque es físico, ¿no? O sea, sino si hay una cuestión científica de por medio. Un análisis. La neta... Por eso hay que comprarnos una guitarra de microtonos de Medio Oriente. Se escuchan horribles, a mí no me gusta. Bueno, pues es que es una cuestión súper cultural. Pues nosotros no estamos acostumbrados a esos sonidos. No, y tal vez porque justo no sabes. Es que como no estamos acostumbrados, o sea, es eso, ¿no? O sea, es irónico, pero para ellos esos sonidos son muy comunes y por eso toda su música se basa mucho en eso. De este lado casi no los escuchamos, por eso es que es muy raro para nosotros. Por ejemplo, obras de Julián Carrillo se pueden escuchar en YouTube. Hay grabaciones, entonces uno puede escuchar, y sí son extrañas, o sea, no es muy experimental, ¿no? Yo, la primera vez que yo me platicaron, Julio, justamente este memo me platicó de Julián Carrillo, cuando estudiábamos juntos, y pues en un momento se me hizo así como de ser algo así bien esotérico, ¿no? De un bien músico pretencioso, así, bien ¿no? pretencioso, así, algo así. Con el tiempo fui conociendo más de Julián Carrillo y ahora que investigué para este capítulo me quedó más claro que es una eminencia en la ciencia y en la música mexicana que nadie tiene idea. No, y en la música del mundo, o sea, y en la música del mundo, ya no sí, solamente también. Mexicana, sino en la música... Porque además se hicieron escuelas del sonido 3 en el mundo, excepto en México. En París se hizo, en Rusia se hicieron, en Suecia creo también, en México no hay escuela del sonido 3, nadie lo conoce, ¿no? No, y la verdad justo es
a veces nos enfocamos más en otros lados, ¿no? Digo, tristemente, la mayoría de nuestros capítulos no es que sea triste, ¿no? Pero la mayoría de nuestros capítulos son de matemáticos fuera de México, ¿no? Y en México está bien cabrón, o sea, pero por falta de difusión, falta de apoyos incluso, pues no salpicamos de esa información, ¿no? O sea, y tuvo que salir a buscar un chingo de lados y tristemente, como dices, aquí la creó un mexicano y aquí en México no se estudia. Bueno, y otra cosa es que no fue la suerte lo que lo llevó a ese lugar donde estaba, más bien era su trabajo y su talento, o sea, era una persona brillante, era un genio, ¿no? Sí. O sea, tenía las capacidades físicas y además el interés científico de seguir investigando eso. Y pues bueno, ese fue el capítulo de Julián Carrillo. No supe cómo decirle, la verdad, no supe cómo titular el capítulo, pero le puse Julián Carrillo. Pero bueno, muy interesante. Calle 13. El mate 13. Pues sus redes sociales. Le he puesto el Atrévete. Atrévete 13. Qué bo. Salte de México. Porque... A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. Muchas gracias por escucharnos. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio, en TikTok como Por Conexión Podcast. También encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Muchas gracias por escucharnos y pues bien white chicken, se echen ganas. Nos vemos en el próximo capítulo.